Hoy quiero compartir una reflexión con vosotros. En el año 2016 estaba en Colombia, por cierto voy ahora en septiembre. Era la Gran Colombia, Venezuela y Colombia, ¿no? Sois hermanos. Y estaba en el año 2016 y estaba haciendo un recorrido por varios lugares y uno de los sitios más que una predicación, era una charla-predicación, ¿no? Había muchísimos músicos y artistas, pero también había pastores, líderes, responsables. Era muy ecléctico el público, ¿no? Y yo ya llevaba mi palabra, claro. Pero sentía que me faltaba algo. De estas veces que lo tienes, pero ¿qué es lo que falta? No falta nada. Tienes los puntos, te ha convencido, el Señor te ha hablado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces ocurre que cuando uno prepara algo y vas a un lugar, las circunstancias del lugar y lo que está pasando, el Señor te dirige a eso. No a cumplir con un programa, sino a cumplir con su voluntad en ese momento. Y te fastidia. Porque tú has preparado y dices, ¿pero qué pasa, no? Y un rato antes, no sé cuánto, pero media hora, 40 minutos, estaba con la palabra y leyendo, ¿no? Siempre me acuerdo de Picasso, el pintor decía que la inspiración existe, pero tiene que pillarte trabajando. Con el Señor pasa lo mismo. El Señor está ahí, pero tienes que buscarle y abrir la palabra y disfrutarla, y los libros que leemos también que nos llevan a la palabra, y todo eso hace que el Señor pueda hablar. Él nos puede hablar cuando quiera, pero oye, vamos a estar en el terreno, ¿no? Y bueno, estaba ahí con la palabra y leí una historia que en ese momento hizo boom, y dije, aquí está la clave. Y ahí me puse a escribir y eso fue lo que compartí. La verdad que yo mismo me sorprendí a la hora de compartirlo porque acababa de hacerlo y estaba conmovido por esa historia. Después, cuando llegué a casa, la trabajé mucho. Estoy apasionado con este momento en la vida del rey David y quiero compartirlo con vosotros en esta mañana porque me sigue cautivando muchísimo y me sigue afinando y me sigue dando toques, ¿vale? Como discípulo de Jesús que quiere servir, que tengo una misión que llevar a cabo, que sirvo en mi iglesia, es decir, los lugares, ¿no?, donde Dios me ha puesto, el mundo en el que vivimos. Así que quiero compartirla, pero antes vamos a hacer una introducción, ¿vale? Vamos a leer Mateo 5:16, es un texto que conocemos, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un poco antes dice que lo haga en privado y que nadie se entere, y justo después dice que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y como siempre hay que buscar el equilibrio en la palabra. Porque al final la clave está en glorificar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Así que bueno, primero quería compartir antes de entrar en la historia a que os tengo en vilo, ¿a que sí? Y todos, pero qué historia, ¿eh? Después tenéis que esperar un momentito. El orgullo. El orgullo es el origen del pecado, de la caída. No sé qué porcentaje, posiblemente muy grande, 90%, de lo que nos pasa, de por qué caemos y por qué tal, es consecuencia del orgullo. Se empieza a rascar en no querer pedir perdón, en no querer reconocer, es haber dado ese paso porque yo creía que es que no me digan lo que tengo que hacer, que yo ya lo sé. Es 1000 cosas que puedo ahora desarrollar, pero lo sabemos. Yo lo sé porque me conozco. Y como me conozco, puedo hablar de primera mano. El orgullo es el gran problema que nos arrastra a cosas mayores. Y en los tiempos que vivimos, con las redes sociales como pantalla para crear y proyectar vidas, no las nuestras, sino vidas, pues lo tenemos a un tiro, a un paso, ¿no? El construir eso y empezar a proyectar algo que no somos, incluso algo que no hacemos, aunque parezca que sí. Construirnos un personaje de cara a los demás.
Lo sabéis y lo sabemos. Las redes sociales son geniales. Pero claro, imaginaos que yo estaba predicando o hablando en Colombia y en Latinoamérica la música es tremenda. Los artistas se han convertido en auténticas estrellas en las últimas 3 décadas. Hablo de allí, en otros países también, pero yo hablo de Latinoamérica, ¿no? Generalmente el pueblo latinoamericano en general es muy musical, lo llevan mucho en la cultura. Entonces la música es algo muy potente, es algo tremendo, ¿no? Y claro, yo estaba hablando a mucha gente cuyos ídolos son artistas cristianos. Y entonces los imitan en todo, en el estilo de vida, en la forma de hacer lo que tengan que hacer, el ministerio. Y claro, yo hablando de esto, yo lo decía, y ahora pues lo veremos, ¿no? Cuando yo me hago una foto con la Torre Eiffel detrás y digo, el Señor me bendice, no sé qué estoy tratando de decir, quiero que me entendáis, ¿vale? Y es un artista, que de pronto una foto así y miles de personas. El Señor es grande y es bueno. Y de pronto yo estoy haciendo algo así como que me han pillado. Y todo es así, ¿no? Y todo en el gran coche, porque yo no he visto a ninguno de ellos en un coche normal. Y todo grandes casas. A mí me importa el coche que tenga cada uno, me estáis entendiendo, ¿vale? Es una vida construida que los jovencitos miran y lo usan como referente. Se ha desplazado a Jesús, como ha dicho David, que se hizo, bueno, vino en forma de siervo, ¿no? Y vino para servir y no ser servido, para colocar la estrella, eso sí, que todo lo hace en el nombre de Jesús, lo cual nos lía bastante más la situación. Por eso en los discípulos de Jesús es todavía más peligroso, porque la imagen que proyectamos lo hacemos en el nombre de Jesús, o al menos con el nombre de Dios por medio, porque somos creyentes y está ahí, ¿no? Y el ejemplo que he puesto lo he vivido yo. Yo, por ejemplo, imaginaos, esto de compartir en redes no nos metamos ahí, porque es un poco, cada uno hace en conciencia lo que cree conveniente. Yo he tenido que tener muchísimo cuidado y he tenido que afinarme por la misión que llevo a cabo. Entonces, tienes que decir, ¿por qué subo esto y por qué no? ¿Qué puede parecer esto? Aquí cada uno, ¿no? Delante del Señor, pues sabe lo que... Pero yo me acuerdo que un día canté y prediqué delante de 12.000 personas. Y entonces eran 15.000. Lo subí. Si supierais todo lo que eso generó. Ahora, eso sí, frase incluso como, hermano, Dios te está promocionando. Yo como si esto fuera una empresa y yo voy subiendo escalones sociales, ¿no? O una frase tremenda. ¿Por qué? Porque yo estaba allí delante de 15.000 personas, pero al día siguiente estuve en Valledupar, en una iglesia de 15 personas. ¡Qué precioso! ¿Cómo se estaba levantando esa obra? Era algo nuevo, no era una iglesia, era un grupo. Un fervor. Bueno, yo nada más entrar no quería compartir nada, quería que me compartieran a mí y que me hablaran. Esa imagen que me hicieron la compartí también. Casi nadie dijo nada. Casi nadie dijo nada. 15.000, 15, claro, lo entiendo. Pero no lo comparto. Así es como identificamos el éxito, así es como identificamos la prosperidad y así es como identificamos todo, ¿no? Entonces, muchos identifican la bondad de Dios con la prosperidad, el éxito, la abundancia material, ¿verdad? Y el reconocimiento. Pero lo pequeño, lo íntimo, lo sencillo no tiene tanto valor. Si es pequeño, Dios está contigo, pero casi por caridad. Pobrecito, míralo. Aquí aquel triunfando y viviendo. Mira esta cosita. Así somos, y el problema es que vivimos tiempos en los cuales esto tenemos pantallas para proyectarlo, ¿no? Como no ha habido nunca. El problema es que al final eso no nos gusta y lo buscamos. Fijaos que no digo lo buscáis ni lo buscan. Me meto, lo buscamos. Y al final lo que perseguimos no es alumbrar ni hacer las buenas obras que el Señor ya ha preparado de antemano,
sino satisfacer nuestros deseos de ser alguien en este mundo. Si no comprendemos esto, pues se acaba la misión y se acaba todo. De hecho, ¿cuántas veces hemos hablado el jefe y yo? Bueno, ya hemos hablado entre varios, como grandes hombres y mujeres de Dios, sobre todo hombres, porque se ha dado el caso, ¿no?, que han bendecido a tanto y después eran unos miserables. Ahora no voy a nombrar, no me gusta dar nombres tampoco, ¿no?, pero un predicador de los años 80, ¿no?, que os digo una cosa, lo escucháis predicar y se te pone el vello de punta. Qué fuego tenía, qué palabra tenía, que no era un charlatán, entendedme. Y sin embargo se descubrió que tenía relaciones con prostitutas de una forma además súper fea, porque ahí entra en juego no solo eso, ahí entra en juego el chantaje, la mentira, la infidelidad, el adulterio, ahí entra en juego muchas cosas. El caso es que pidió perdón delante de todo el mundo en televisión, millones de personas, y al poco se descubrió que seguía exactamente igual, ¿no? Hace poco han caído varios también, y hombres preciosos que a mí me han hecho tanto bien. Y nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo es posible? Esa no es la pregunta. La pregunta sería, más que pregunta ¿es posible? ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Y os digo una cosa, porque están en lugares de preeminencia, pero nosotros somos propensos a lo mismo, de otra manera y en otro nivel, pero las tentaciones están ahí, ¿no?, para cualquiera de nosotros. ¿Cómo vivir siendo consecuentes con nuestra identidad? Porque en definitiva todo se trata de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién lo ha dicho hoy? Cayetano, ¿no? Mirar al Señor. La única manera de crecer, de madurar, de fortalecer nuestra relación con Él es mirándolo a Él, vivir una vida con propósito. Así que voy a leeros la historia. Aquí vamos a encontrar un espíritu atormentado, un mundo atormentado. Vamos a encontrar un siervo consciente de su identidad. Y vamos a encontrar un siervo que además de ser consciente de su identidad, está dispuesto a ser usado por el Señor. ¿Vale? Venga, la historia. Vamos por puntos sencillos. Primera de Samuel 16, 14 a 23. Me encanta esta historia, me conmueve profundamente. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, el primer rey de Israel, profundamente amado, pero que había caído, había mentido, había sido infiel a sus promesas, además lo había hecho delante del pueblo, y lo peor de todo es que no lo había reconocido, se había justificado. Porque el problema no era lo que hizo, era cómo lo afrontó. Así que tenemos ya un Saúl que está completamente oscurecido y atormentado. Así que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador le aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Buscadme a alguien que toque bien y traedlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es guapete. Bueno, un joven bien parecido. Y el Señor está con él. Y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó un mensajero a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso, envió a su hijo David a Saúl con un cabrito, un burro cargado de pan, un cuero lleno de vino. Generosidad también. Y además es una manera, ¿no?, de ser agradecido y de cumplir también en las relaciones de un modo bueno, ¿no? Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio, porque me simpatiza mucho, me identifico, algo así, o estoy a gusto con él, estoy bien con él. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¡Qué pedazo de historia! Vamos a verlo.
Primero vamos a ver el mundo en el que vivimos, que es un espíritu atormentador te está afligiendo. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Últimamente lo repetimos mucho porque creo que no estamos siendo conscientes del batallón espiritual en el que estamos metidos. Estamos siendo atacados, estamos siendo confundidos. Bueno, se intenta. Estamos siendo casi torturados, porque es una tortura, ¿no? Donde se van cayendo todos los valores, como se ha dicho también aquí, de nuestra fe. Así que no tenemos lucha contra personas, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es muy fuerte. Este es el mundo en el que vivimos, dirigido por gobernadores de las tinieblas y ejércitos de maldad. Un mundo oscuro, atormentado, roto, que se desliza constantemente hacia la muerte y nos quiere arrastrar a ella. Ese es el mundo en el que vivimos. Y apartarse de Dios tiene esas consecuencias: falta de identidad, de guía, de propósito, de luz. Un mundo que aunque pueda sonreír y bailar, se mueve afligido entre la sombra por la fugacidad de la vida. Tantas cosas. Últimamente lo hablo también mucho en todas las conversaciones que tenemos, ¿no? ¿A qué te agarras cuando lo pierdes todo? Bueno, cuando Dios es tu todo, cuando pierdes todo, te agarras al todo. Él es. Cuando no tienes los pies puestos sobre una roca firme, como dice el Salmo que leímos, Salmo 40, y estudiamos el otro día. Esto es una locura. Esto es, ¿a qué te agarras? ¿Qué haces cuando pierdes un familiar o cuando enfermas o pierdes tu economía? Se quiebra tu empresa. Cuando enferma tu hijo y tienes que cuidarlo hasta el final. ¿Qué haces? ¿A qué te agarras? No quiero ni imaginármelo. ¿Por qué? He tenido tiempos oscuros, pero siempre he tenido a mi Dios. Ahora, algunos de los que estáis aquí sí lo sabéis. No habéis conocido al Señor. La diferencia con conocerlo es toda la diferencia entre la vida y la muerte. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Claro, lo sabemos. Ese es el mundo en el que vivimos. Lo que pasa que se mezclan muchas cosas. Ayer, hablando con mi hijo Dylan, esta generación hay que agarrarla con mucha fuerza. No voy a decir como nunca antes, porque cada generación hay que agarrarla con mucha fuerza. Pero este mundo atormentado está atormentando a nuestros hijos. Les está metiendo cada porquería y cada basura. Lo está señalando, les está despojando de su identidad, que ya la tienen en el Señor, aunque la tengan que ir descubriendo. Ayer me rompí, se me escapaban las lágrimas, es que no podía. Y mira que cuando yo hablo con él, tenemos buena comunicación, pero es que y dice, ¿qué te pasa, papá? Y es que me estaba que no sabía dónde agarrarme de las cosas que me estaba contando. Así que lo primero es ser conscientes del mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo atormentado, un mundo dirigido por esas huestes de maldad, esos ejércitos del mal. Yo recuerdo cuando estuve en Tailandia, en el norte, en la frontera con Birmania, que ahora es Myanmar, una de las dictaduras más sanguinarias de la historia se dieron allí. Y os lo he dicho en alguna ocasión, pero tenían ejércitos del mal para todo. Era un ejército especial para torturar, otro para violar, otro para tal, otro para cual. ¿Os imagináis la maldad corriendo por un país de esa manera? Bueno, pues imaginaos que este mundo está dirigido por un ejército de maldad al cual no podemos ver, pero está. Tenemos que estar firmes, muy firmes en nuestra fe, y esta generación hay que agarrarla fuerte. No son chavalines, son jovencitos, ya aprenderán. No es, bueno, ya tendrán su tiempo, venga, démosle su espacio, que hagan sus cositas. ¿Vosotros sabéis qué ven cada vez que cogen un aparato? ¿Sabéis dónde se meten? ¿Sabéis que borran el historial después? Claro, saben más que nosotros, se lo saben todas. Pues mira, yo por mucho que le prohíba a mi hijo y se lo quite, yo lo puedo hacer, claro, y tienen sus controles, al final
va a hacer lo que quiera. Pero si dejamos que arraigue el Señor en sus corazones, ellos mismos se darán cuenta en el camino de que no hay nada mejor. No hay nada que mi Dios. Pero lo tendrán que descubrir por sí mismos. Ahora, solitos no. Porque vivimos en un mundo atormentado y atormentador. Bien, primero, el mundo en el que vivimos. Segundo, la identidad de un hijo de Dios. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí tiene mucho talento, pero además buen guerrero, buen juicio, y el Señor está con él. David era muy buen músico, pero buenos músicos hay muchos. Puedes pegar una patada a una piedra y te salen muchos buenos músicos. Y esto lo podemos llevar a otros terrenos. Empresarios, yo alucino con la capacidad de algunos ¿no? O comerciales, o no sé, se nos ocurre, ¿no? O mecánicos, como Rafa no hay nadie. Pero, en cualquier área donde nos movamos, hay gente que es impresionante, ¿no? Y yo me impresiono, ¿no? Los manitas, yo flipo con los manitas. Yo cuando tengo un problema llamo a Israel. Israel, no te quiero molestar, pero ¿qué me ha pasado esto? Tú hagas aquello y lo otro. Y funciona. David era buen músico, pero buenos músicos hay muchos. Y hoy día la gente, si se prepara, tenemos medios para ser increíbles, ¿no? Aquellos que se preocuparon por Saúl pensaban que un buen músico podría aliviar a su rey. Pensaban que el talento sería suficiente para paliar el sufrimiento y calmar a esa alma afligida, pero se equivocaron, como nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Cuánto valoramos el talento y el carisma? ¿Cuánto? Al final confiamos en recursos y dones. Pero ya lo dije una vez, a mí el carisma, yo veo una persona que canta bien, que hace esto, me encanta, lo disfruto. Pero cuando veo una persona ungida y trato con ella, y muchos de los que estáis aquí, para mí, eso me impresiona. A mí una persona ungida, aunque desafine como un burrillo, aunque como me pasó en Barcelona en aquella ocasión, que también lo he contado, y fue una lección increíble. Iba a ver a predicar a alguien y yo estaba pasando un tiempo así. Así que iba con muy pocas ganas. Iba a una iglesia allí y entonces dicen, hoy tenemos la visita, tenemos un invitado. Y digo, ay, qué bien, alguien diferente. Por nada, yo por dar morcilla. Y de pronto se sube un hombrecillo bajito, con un traje marrón súper hortero, que además le estaba grande, con una corbata de 3x3. Y se sube y digo, ay, Señor, ¿ves cómo no tenía que haber venido? Cuando ese hombre abrió su boca, él hizo, todavía me acuerdo, una historia por toda la palabra de cómo a pesar de nosotros Dios siempre cumple su voluntad. A pesar de nosotros, pero queremos que cuente con nosotros. Por lo tanto, ahí estaba la batalla y empezó a hablar de uno, de Abraham, de Sansón, de David, de Salomón. Mirad, escuchadme, me quebranté. Fue un guantazo a mi estupidez, a mi necedad. Yo juzgué a ese hombre por su traje y por la pinta que tenía. Y ese hombre era un hombre ungido. Me impactó profundamente, me quedó marcado, ¿no? Así que si se sube un grandísimo predicador con carisma, no ungido, quiero que me entendáis, ¿vale? Es que yo tengo que hacer una comparación así. Lo mismo te llama mucho la atención, ¿no? Y, eso pasa, por ejemplo, con la música. Tenemos grandes músicos, hay iglesias que, ¡buah! Esto es un espectáculo. Y vas todos los domingos, ¡buah! Flipando. ¿Qué pasa si ese día no va el grupo y solo hay una persona con una guitarra o un piano? Se ha hecho toda la vida. Entendedme, también quiero que me entendáis, pero hay unción, el Señor se derrama. Al final, ¿qué andamos buscando, no? Si hay recursos, hay grupos más grandes, maravillosos, y en fin, hay de todo, y necesitamos preparación en todo y hacerlo todo con excelencia. Pero ¿en qué
ponemos nuestra confianza? ¿Dónde encontramos nuestra identidad? Para servir, para ser, primero para ser, después para hacer y después para servir. Al final, como digo, confiamos en nuestros recursos y dones. Y las consecuencias son muy peligrosas porque nos convertimos en el centro de la acción. Nos convertimos, y ese es el problema que también, por eso he dicho que una reflexión, porque mi cabeza tiene muchas cosas ahora. La diferencia entre un activista social y un discípulo de Jesús lo he dicho yo muchas veces. La diferencia es que un activista social, la gloria va para él. Claro, yo alimento, yo visto, yo ayudo, doy dinero. Soy un activista social, estoy cumpliendo con un bien social. Lo hago yo. ¿Qué dice la gente? Este tío es un héroe. Pero los discípulos de Jesús lo hacemos como consecuencia de nuestra fe y la gloria va para Dios. Hagamos lo que hagamos siempre, para allá, mirad para allá, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Es lo que pasa con Compassion. Alimentar, vestir a un niño, cualquiera que tenga recursos puede hacerlo. Pero ¿quién puede sanar las heridas del alma? ¿Quién puede restaurar a una persona de forma integral? Jesús. Así que si le das pan y le das ropa y le das educación, eso es lo primero. Porque justo después, como habrán visto a Jesús, mirad, en el nombre de Jesús. Eso es lo que cambia una vida. Así que hubo alguien con Saúl y los siervos que estaban ahí que vio algo más. Pensó, un momento, Saúl está atormentado, no le deis Valium, no le metáis droga, no le pongáis musiquita para que se calme, no le pongáis la tele 12 horas al día, no tratéis de adormecerlo. Lo que necesita Saúl es sanidad, lo que necesita Saúl es liberación. Entonces hay un músico que toca igual o mejor que eso, pero además el Señor está con él. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia de visión! Que lo haga aquel que tiene, pero sí tiene el talento, que lo haga, pero el Señor está con él. ¿Cómo es su testimonio? ¿Cuál es su vida? ¿Cuáles son sus frutos o las consecuencias? Así que alguien propuso otra cosa. En caso de aflicción y oscuridad de Saúl, no necesitaba música para los oídos, sino música para el alma. Música para el alma. Y para cumplir con ese cometido había que llamar a alguien con unas características especiales. Y es por eso que recomienda a David. Su valor no residía en su talento, que lo tenía y mucho, y además era necesario, sino en aquel en cuyas manos su talento se convertía en un medio sanador. El Señor estaba con David. Me estoy acordando de Pedro y Juan, ¿no? ¿Por qué? Pedro y Juan, por un milagro, un caso de sanidad, los cogen los maestros, el Sanedrín, todos los líderes del pueblo, para ¿qué habéis hecho? Y tienen delante unos pescadores que huelen a pescado. Entendedme, ahora olían a pescado pero de hombres. Y empiezan a hablar. Y dice, reconocían que eran hombres sin cultura, del vulgo, ¿no? Pero que habían estado con Jesús. Y eso marcó toda la diferencia. ¿Podía haber llevado mejores oradores? Seguro. ¿Personas más preparadas? Pues seguro. Bueno, quiero decir, estamos hablando de los discípulos, pero bueno, en otra situación, ¿no? No, eran Pedro y Juan porque eran discípulos de Jesús, consecuentes con su fe y cuya identidad estaba puesta en el Maestro. Reconocían que habían estado con Jesús. Y este siervo reconoció que David, el Señor, estaba con él y él estaba con el Señor y dijo, esto es lo que se necesita, eso es lo que marca toda la diferencia. Esa es la identidad. ¿Y ahora por qué? Porque nosotros somos un medio, no el fin. Nosotros somos el medio para nada. Había escuchado esa frase de nadie es imprescindible, ¿no? Bueno, pero todos somos necesarios. Acaba así la otra parte, ¿no? Dice la palabra, cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Digo yo que podía haber aprovechado, ¿verdad, jefe, este momento para volverse al Señor.
El Señor nos da toques, ¿no os dais cuenta? No deja a Saúl. Manda a David. ¿Para qué? Venga, vamos. Y nada, Saúl ya sabéis cómo terminó, ¿no? Bueno, los que no sabéis, se suicidó. Le mandó a alguien que lo matara, que era lo mismo, ¿no? Como una espada aquí. El Señor siempre está pendiente de nosotros y nos busca y no se cansa. Y es tremendo. Dice, David tocaba y él se sentía mejor. Claro, con la identidad puesta en el Señor, con la unción de su Espíritu, con el talento al servicio de su Dios y con la disposición de servir, David fue el medio para aliviar el tormento de Saúl. Se dejó usar y Dios hizo su obra. El talento, en este caso la música, que podría ser otra cosa, no debería ser el propósito. Debería ser el medio, ¿no? No el fin. El medio, no el fin. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos. Todo es un medio para alcanzar a los rotos. Todo debe ser un medio, absolutamente. Y esto nos lleva a asumir más los complicados para nuestro ego, ¿no? Que es hacer lo que tenemos que hacer, pero dejar que sea el Señor el que esté en el centro, que Él esté en el lugar que le corresponde, ¿no? A Él sea reconocido y glorificado como el autor de la vida. Los discípulos de Jesús tenemos que ser como señales de tráfico, como dije no hace mucho, una señal de tráfico. Yo un juego que hacía hace muchos años, no lo hagáis, hace tiempo, cuando todavía estaba yo, era ir por una zona muy oscura y apagar las luces del coche. Y entonces me daba un subidón, porque de pronto me veía oscuro, claro, y hacía, ¡fum!, y la encendía. Decía, ay madre, estás loco, David, pero lo hacía otra vez. ¡Fum! Una sensación un poco rara, sí. ¿Os imagináis yendo a algún lugar oscuro, como os dije, que pasó allí en Tanzania, donde no se ve absolutamente nada? Nosotros deberíamos ser luces en el camino de una persona que está buscando su propósito. Nosotros deberíamos ser señales de tráfico. Si no hubiera señales de tráfico, ya ves, las tenemos, no veas, somos un desastre. Si no hubiera señales de tráfico, ¿qué haríamos? ¿Pasas tú o paso yo? No preguntamos, paso yo. Sería una locura. Deberíamos ser señales de tráfico que señalaran. Cuando una persona se cae, una señal que diga para arriba. Cuando una persona se va para un lado, no, para allá. Deberíamos ser así. ¿Cómo? Invirtiendo en nuestra vida. Con abrazos, con palabras, con oración. Rosana contaba el otro día, ¿no? Testimonio. Estaba con una mamá y su hija y al final dice, ¿puedo orar? Yo es que tengo que orar. Dice, sí. Y se queda como diciendo, primero, orar por mí. Y segundo, ¿por qué lo hace? Por amor. Porque no le vamos a poner el sombrerillo ni una hucha después de orar, ¿no? No vamos a pedir nada. Lo que queremos es bendecir a esa persona. Deberíamos dirigir a las personas a tener un encuentro con Jesús. Y si queremos ejercer de luz, debemos dejar que esa luz de la vida sea nuestra fuente, brote de nosotros y sea reflejo de su corazón. Es la única manera de alumbrar, ¿no? Caminar en las buenas obras preparadas de antemano y como consecuencia que se glorifique a Dios. Así que, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, alumbrar a un mundo atormentado, eso es lo que me venía a mi corazón. Cuando David es llamado a la presencia de Saúl, imagináis un pastorcillo. Supongo que los otros músicos serían de la corte, no lo sé, serían del reino. Este estaba allí entre ovejas y viene con su arpa. ¿De dónde sale este? Cuando empieza a tocar, alivia el tormento de Saúl. Yo quiero ser una herramienta que alivie, no solo alivie, sino que sane y libere a las personas de su tormento. Yo quiero ser Jesús. Si no, no merece la pena. No merece nada la pena. Y fijaos, David sale de su zona de confort, donde se mete. Él está allí en su terreno. Pero ahora es sacado de allí y ha llevado a un mundo en guerra. En guerra. Un mundo en guerra total. Además, no olvidemos la segunda parte con Goliat. Es un mundo en guerra. Deja su zona de confort para meterse en un mundo en guerra.
con su corazón conforme al corazón de Dios, me conmueve, dispone su talento y sus recursos para ser usado por Dios y dejó que su espíritu le guiara en el proceso. Nosotros vivimos en un mundo en guerra. En un mundo en guerra. No cambia nada. Un mundo terrible. Y también debemos salir de nuestra zona de confort. Está bien disfrutar de las cosas, claro que sí, nos vamos a convertir en... Claro que sí, disfrutamos de todo, pero alerta, porque vivimos en un mundo en guerra y tenemos que disponer nuestros recursos y talentos para ser usados por el Señor, para alumbrar en un mundo atormentado, para llevar sanidad y liberación, que Él nos use para su gloria. Así que ahí tenéis esta historia, leedla y releedla en casa. Leemos de nuevo Mateo 5:16, que alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No pasemos nuestra vida por el filtro de la sociedad en la que vivimos. No lo hagamos, que vamos a acabar muy mal. No dejemos que Dios ocupe solo una parte y que lo ocupe todo, que el Señor está con Él, que esté con nosotros al completo, que lo llene todo. No dejemos una parte para esto y otra para el otro, todo con excelencia en el nombre de Jesús. Salgamos de nuestra zona de confort porque vivimos en un mundo en guerra, por mucho que hagamos así y no queramos ver nada, ¿no? Y dejémonos usar por el Señor. Todos nosotros tenemos dones. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador, a Jesús como Señor y Salvador. Todos nosotros estamos capacitados para servirle y cumplir con la misión. ¿Dónde está la pega? Nosotros somos la pega. Tenemos que disponernos y que, al igual que con Pedro y Juan, y al igual que con David, cómo honra al Señor y cómo uno es honrado cuando hay un problema y te llaman. Yo veo a personas con mucho carisma en el mundo cristiano que conocen la palabra, que tal y para arriba. Y digo, si yo tuviera un problema, yo no iría a esta persona. Y conozco personas que están en lugares y digo, sin embargo hay hermanos, mis hermanos, a los que sí iría si tuviera un problema. Y es más bonito decir, mira, llama a Beatriz, que ella te va a poder ayudar. Oh, ¿no? ¿Verdad, Paco? ¿A que eso es precioso? ¿Eh? ¿Y a Rosana? Claro. ¿Y a Rafi? ¿Y a Antonio? Cuando contaste tu testimonio durante la pandemia. Fue el vídeo más visto en la historia de no sé qué. Fue impresionante. Fue tan precioso y tan conmovedor. Claro, a cualquiera de nosotros que hemos decidido seguir al Señor, nos pueden llamar para decir, sí, hace esto, hace lo otro, es buenísimo en esto y en aquello, pero además el Señor está con él.